Bueno, compañeros, bienvenidos a esta sesión concurrente de aprendizaje en base a proyectos. Para esta sesión hemos querido invitar a la doctora Wilda Yamila Rosado Olivieri. Ella es la decana asociada de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La doctora Rosado Olivieri es educadora, investigadora y líder académica con una amplia experiencia en el diseño curricular, la enseñanza de las ciencias y la coordinación de proyectos educativos innovadores. Posee un doctorado en currículo y enseñanza en educación científica y ha integrado el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos como eje central de su práctica docente e investigativa. Ha liderado múltiples iniciativas educativas interdisciplinarias como ECO2 Lab, Gaia Exploradores, El Humedal, una obra de arte, y Biotech, centradas en el pensamiento crítico, la acción comunitaria y la sostenibilidad. Actualmente se desempeña, como dije, como decana asociada de Asuntos Académicos y profesora en la Facultad de Educación de la UPR Río Piedras, donde impulsa procesos de innovación curricular y creación de nuevos programas académicos y ofertas académicas. Su experiencia incluye la formación de docentes, la propuesta de cursos universitarios, el desarrollo de módulos instruccionales y la participación activa en comités académicos. Su compromiso con el aprendizaje en base a proyectos como estrategia transformadora del aprendizaje la posiciona como recurso clave en este taller dirigido a líderes educativos. Ella les va a explicar cómo va a ser la dinámica, porque es un taller, ¿verdad? Lo que deseamos que se dé. Sabemos que quizás este formato de teatro pues, no va a ser, no va a facilitar el formar los grupos, ¿verdad? Que vamos a querer formar para hacer trabajos así en equipo. Vamos a estar repartiendo materiales, cartulinas, bolígrafos, marcadores. Lo único que les voy a pedir es que devuelvan los bolígrafos y los marcadores que hemos adquirido y teníamos algunos en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos para entonces usarlos para futuras actividades. Así que, sin más, les dejo con la doctora Rosado Olivieri. Gracias por decir presente y pido un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, acompañarlos en esta institución, ¿verdad?, como colaboradora y acompañarles, ¿verdad?, en futuras iniciativas. Como les comenté a la licenciada, quiero hacer mucho en poco tiempo. Vamos a ver cuánto nos da para el tiempo. No obstante, le dejo la planificación para que así ustedes puedan llevar a cabo próximas iniciativas. De aquí va a surgir un proyecto por departamento, por programa, etcétera, que es lo que quiero incentivar o motivar. Para resumir, hay una frase muy importante, como aprendizaje basado en proyectos, tengo que aclarar 3 formas en lo que le llamamos el ABP, ¿verdad? Porque hay 3 líneas de investigación, y es que el aprendizaje basado en proyectos transforma la sala de clase en espacios de investigación que muchas veces por métodos tradicionales o convencionales no lo podemos llevar a cabo. El estudiante aprende resolviendo un problema, situaciones reales, un proyecto o un proyecto en servicio, que es lo que esta institución fomenta a través del servicio comunitario. Tiene que ser un ente participativo y el pensamiento crítico se tiene que dar. La agenda pues está un poquito extensa, no la voy a leer, no me voy a detener en esto, pero esperamos poder cumplirla para que ustedes puedan llevar a cabo estas iniciativas. De actividad de exploración, que me gustaría que todos y todas participáramos, vamos a trabajar un Mentimeter, no sé cómo se sale esto. Déjame ver si dándole present se va. Sí, ok. Vamos a utilizar la aplicación de Mentimeter, que es una herramienta que nos permite a nosotros en sus clases de inicio, lo pueden utilizar para repasar o como una actividad de exploración. Lo único que tenemos que hacer es acceder al QR Code, verificar a ver si pueden acceder sin ninguna dificultad. Y aquellos que no puedan acceder al mismo, a través de mentimeter.com, yo les voy a proveer un código más adelante cuando surja una pregunta para que puedan colocar ese código y también se conectan.
¿Hay algún docente que tenga problemas de conexión al enlace? Para que entonces utilice la forma alterna. ¿Cuántos estudiantes aquí presentes tienen ya lista la presentación? Voy a actuar como maestra, ¿está bien? ¿Cuántos estudiantes ya tienen listo? Levante la manita. La actividad que maestra Wilda va a llevar a cabo en este momento. ¿Quién no ha podido acceder a mentimeter.com? Vamos a código. Voy a pasar a la próxima plantilla, que es la que me aparece el código. ¿Está bien, maestra? Los que accedieron por mentimeter.com, el código es 25999, está en la parte de arriba, 3776. Aquellos estudiantes que pudieron acceder a la pregunta pueden rapidito contestar esa pregunta por sus herramientas, dispositivos. ¿Qué entienden por un aprendizaje centrado en el estudiante? ¿Qué entienden por aprendizaje centrado en el estudiante? Las respuestas son anónimas, así que, maestra, necesita ver cuál es su percepción en base a eso. Esta fue una respuesta de práctica, ¿ok? Dos minutitos. Aprendizaje centrado en el estudiante. Tenemos, se ocupa de atender las necesidades del aprendizaje, se toman en consideración sus capacidades, las necesidades particulares de los estudiantes, del estudiantado y que se alineen con el tema que se está estudiando, un modo de enseñanza que se enfoca en los distintos estilos, así que todos estamos en común en esa idea, basado en sus necesidades y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, se reconocen sus necesidades y se atienden por ese aprendizaje centrado del estudiante. Vamos a ver qué más. No sé si puedo verlas todas. Okay. Otra preguntita. ¿Qué significa, para los que no pudieron contestar las primeras, vamos a la segunda, qué significa para ustedes un problema real en su disciplina? Así que ya nos movemos a los docentes, nos movemos a nuestras áreas académicas, que en mi caso es ciencia. Cuando yo hablo de ciencia, un problema real en mi disciplina, que ustedes necesitan como un problema real en su área de expertise, ¿verdad? O programa o curso. Casos de estudio, necesidades de información, una barrera de aprendizaje, un caso o ejemplo concreto, dificultad de comprensión, controversias jurídicas, limitaciones, problemas contemporáneos, casos reales, y es un caso, problema de investigación, y es un miedo a lo desconocido. Eso me encantó. Okay. Como no tenemos tiempo, ¿verdad?, para leer todas las respuestas, pues ya saben que aquí tenemos una opción para poder explorar el conocimiento previo con sus estudiantes, y de igual modo lo podemos utilizar de repaso a un contenido tema que ya estamos presentando. Es gratuito. Maestra no tuvo que pagar nada y es una forma de nosotros poder conectarnos. Pero en general coincidimos en que se atienden necesidades, se toman en cuenta las habilidades que tiene el estudiante y esas necesidades o particulares de los estudiantes los tomamos en cuenta para impartir un tema, en este caso, proyecto. Ok, muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro taller de hoy, luego de poder iniciar con esta actividad de inicio. Y quería destacar estas tres estrategias innovadoras que hoy día, desde hace un tiempo para acá, se están desarrollando como un currículo auténtico. Le llamamos ABP de tres formas. Está el aprendizaje basado en problemas. Las tres las voy a discutir rápidamente, pero me voy a enfocar en la del centro, que es el ABPR, que se relaciona a los proyectos. La otra forma es la de servicio, que ya esta institución, con los diversos proyectos que se desarrollan, le estamos, sobre 100% como institución educativa. La de problema es que el inicio a esas necesidades de aprendizaje o a ese proceso de enseñanza, ¿cuál va a ser el inicio? ¿Un qué? ¿Un qué? Un problema, la presentación de un problema. Pero ese problema, ¿con qué se va a relacionar? ¿Con el qué?
con el curso la cual ustedes diseñan. Así que dentro de su prontuario contenido curricular que tiene que cubrir de ese curso, pues el problema tiene que estar ligado a su área académica o área de expertise. O sea que no puede ser un problema aislado a la disciplina a enseñar. Todas estas estrategias que voy a estar presentando van a estar enfocadas a cómo yo enseño una forma nueva de enseñar que no es, ok, estudiantes, vamos ahora a discutir el tema X y comenzamos a cumplir con un prontuario y unos requisitos, sino que vamos a buscar otra forma de enseñar de una manera más innovadora, donde es el estudiante ¿verdad? El responsable, usted es el guía, pero es el estudiante responsable de ese contenido particular para resolver ese problema, en este caso. Así que los tomamos de situaciones o eventos de la vida cotidiana, se identifican necesidades de aprendizaje que el método tradicional no nos permite, se identifican posibles soluciones a ese problema, no puede ser, en el caso de química, balanceo una ecuación química, ecuaciones de estequiometría, o sea que no puede haber una solución única. Tiene que ser un problema que para poder resolverse tiene que tener posibles soluciones, ¿ok? Así que es un enfoque inductivo porque se construyen sus propias explicaciones, es holístico porque son fenómenos complejos que requieren diversos enfoques, así que esta es una metodología que nos permite integrar disciplinas para cumplir con un producto final, ¿ok? Todas van a tener una fase final, una fase como producto. La otra forma, las voy a presentar las tres, pero era demasiado contenido en una tabla, así que vamos a ir poco a poco, que mi favorita es la del proyecto. No obstante, quiero destacar que el estudiante, por medio de estas estrategias, analiza, investiga, crea, actúa, evalúa. La reflexión se tiene que dar en todas sus fases, que a veces en los métodos tradicionales pues nosotros no nos permite llevar a cabo. Lo hacemos, pero un poquito más atropellado, ¿ok? En el caso del proyecto, pues el inicio es un ¿qué? ¿Un qué? El anterior era problema, ahora trabajamos un proyecto guiado por una situación motivadora, por unos cuestionamientos. Yo le voy a presentar proyectos en mi área que ya he desarrollado con estudiantes para que puedan ver cómo distingue el proyecto versus el problema. El estudiante aprende mientras lleva a cabo un proyecto. En el anterior, el estudiante aprende mientras resuelve un problema, que no tiene una solución única, sino que tiene posibles soluciones. Es usted como docente que facilita que ese contenido que es parte de tu prontuario se pueda cubrir. No nos vamos a ir sin cumplir lo que se requiere el curso de 3 créditos, de 4 créditos, de 1 crédito, etcétera, ¿okay? Así que hay una aplicación, hay una asociación a la vida cotidiana y la vida real del estudiante. Muchos de nuestros programas, en ocasiones, ese contenido que tenemos, que es requisito, que es parte del componente general, que son cursos de concentración o electivas libres, no se relacionan. Entonces, ellos a veces están en una facultad o colegio, en mi caso somos facultades o colegios, y ellos cumplen con esa secuencia curricular y no les permite a ellos tomar electiva porque la cantidad de créditos en mi institución es bien baja y muchos de los prerequisitos se nos van para ahí. Pues de esta forma, por medio de estas formas, estilos de estrategias educativas, los estudiantes pueden aprender otras áreas que su misma secuencia o programa no les permite. Así que tiene que haber una pertinencia con lo real. Ellos se organizan experiencias de aprendizaje que vienen de ellos o vienen de nosotros como facilitadores, donde se diseña, el estudiante entra en el diseño, el estudiante planifica junto a su docente, produce, ejecuta y evalúa. Hay un proceso de evaluación formativa entre pares, incluyéndolo usted como docente. Es dirigido por los estudiantes, hay un contenido significativo para ellos, es observable a su entorno porque, como les dije, proyectos se relaciona con la vida diaria, así que eso lo hace pertinente. Trabajan en problemas del mundo real, no son casos hipotéticos, son reales. Y cuando presente mis ejemplos de proyectos van a ver que todos tenían una relación significativa con lo que estaba sucediendo en Puerto Rico para ese entonces. Lo más importante, cuando inicies un ABPR en su institución, compartan ese cierre de ese proyecto con una audiencia. Una audiencia puede ser un grupo de 30, un grupo de 20, puede ser un anfiteatro, teatro como este, donde los personajes, ¿verdad? Los protagonistas son los estudiantes. Usted simplemente se encarga, ¿verdad? de la logística de la actividad, organización, invitación, pero son los estudiantes los que van a explicar a la audiencia todas esas actividades ricas en aprendizaje que llevaron a cabo como parte de esa metodología.
La otra forma es el servicio. En el servicio hay servicio comunitario. Y esto es el día a día de la institución. Hay unas soluciones de problemas que son reales, ¿verdad? Que pueden ser necesidades de la institución o a veces necesidades externas que ustedes sirven de apoyo a esa labor comunitaria que también hacen. Hay una responsabilidad social, hay una competencia, una asimilación, nos apoderamos de ese compromiso, hay sentido de ayuda, hay un compromiso social, hay un desarrollo social e interpersonal, porque nos apropiamos de ello. Nos conectamos con otras generaciones, se desarrollan y se fomentan los valores que son importantes para toda institución de educación superior. Hay un desarrollo académico, también lo hay cognitivo, pero explora otras áreas académicas, otras disciplinas que un currículo tradicional no nos permite. Y exploran carreras, porque quizás de un proyecto de labor comunitaria surge, mira, ya yo no quiero ser en el área de medicina, pues decido entonces irme para la escuela de Derecho o quiero ser educadora en alguna área. ¿Okay? Así que aquí las tenemos las 3 recapituladas. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento? Todas una en problema, una en proyecto y otra en servicio. Wilda se va a enfocar en la de proyecto. Ahora viene un contenido, voy a tratar de hacerlo más resumido, que quise presentar. Obviamente puedo compartir luego la presentación si así lo necesitan y como mencioné voy a estar disponible por si necesitan ese acompañamiento luego que inicien ese proyecto. Las tres van enfocadas en el estudiante. Promueven un aprendizaje activo. Se tiene que dar un aprendizaje activo y colaborativo para resolver un problema, un servicio o un proyecto. Y esos problemas van a ser auténticos, son complejos. En mi caso, los proyectos que voy a presentar se tardan un semestre, a veces pueden ser proyectos de un año, ¿ok? Así que el término no puede ser un proyecto que se desarrolle en una semana, ¿ok? El tiempo puede variar, pero no puede ser una solución de inmediata. Así que hay unas actividades que se tienen que dar como parte de esa solución. Desarrollan habilidades de investigación, hay análisis, los estudiantes argumentan y cuestionan y colaboran. Así que se trabaja el aprendizaje cooperativo, resuelven preguntas, curiosidades, dudas y, como les mencioné, se relacionan con la vida diaria. ¿Okay? Estos orígenes del ABP surgen desde la Escuela de Medicina, luego los campos de la educación la adquirieron, ¿verdad?, como una nueva forma de enseñar. Luego recuerdo una carta circular del Departamento de Educación, creo que fue para el 2012, donde les establece a los docentes, de cierto modo, que ellos tienen que trabajar esta nueva forma de enseñar y ellos comenzaron con un proceso de mentoría para aquel entonces en ABP y todos tuvieron esa capacitación para ese entonces. Así que se desarrollan habilidades, observan, reflexionan, como mencioné, se trabaja la parte de actitudes y valores, que muchas veces el método convencional no nos permite. Hay actividades prácticas de aplicación, que eso es bien importante, y tienen que asumir una responsabilidad sobre su proceso formativo y lo van a ver a través de los proyectos. En este caso, el rol es de facilitador de todo educador, ¿ok? Ustedes les van a dar las herramientas para que todos esos proyectos se puedan desarrollar, pero es el estudiante quien busca ese conocimiento y que considera necesario para resolver esos problemas. Búsqueda de soluciones, se comparten distintas áreas de conocimiento, hay un aprendizaje multidisciplinario, lo voy a ver con los proyectos que les voy a presentar. Hay construcción de conocimiento, se va a dar porque ese contenido se va a cubrir. Yo lo hacía en mis cursos de química y física para elemental. Se generan grupos de trabajo, todo el mundo aporta, la solución no va a ser única de un estudiante, como pasa hoy día en algunos cursos. Así que hay un grupo que está constituido en todas las fases y cada uno tiene un rol particular. Yo soy de que el grupo de trabajo pueda cambiar sus roles, o sea, que no sea la misma persona quien asuma un rol. Usted como docente puede establecer cuáles van a ser los roles de esos grupos de trabajo. El facilitador, que es usted, es quien orienta y promueve esa discusión, ¿okay? Así que usted tiene un rol bien importante, al igual que sus estudiantes, porque hay un contenido que cubrir dentro de ese curso. Así que ese conflicto cognitivo, guiarlos, esos cuestionamientos, pues ustedes tienen que trabajar con esa discusión. ¿Okay? Hay ambientes de aprendizaje que van a ser diversos e innovadores, se promueve la fluidez de las disciplinas, porque a veces estamos ahí, química, y no vemos
otras áreas del saber que nos pueden ayudar a cumplir con una misión a través de un proyecto. Así que hay una conexión directa con lo multidisciplinario y él compromete al estudiante con su aprendizaje porque le das el rol de que hay que resolver esta situación que yo te acabo de presentar. ¿Okay? Estas son las fases, ¿okay?, del proyecto, del aprendizaje basado en proyectos. En este caso, cada uno de los proyectos yo les traía una situación real que estaba ocurriendo, ya sea un terremoto, María, terremoto lo trabajé, contaminantes, en un momento con el problema de la sequía, así que yo trataba de alguna situación que Puerto Rico estuviera viviendo, lo asociábamos al currículo de ciencia porque lo permite así. Se dice en la primera fase que se fomentan por nuevas soluciones porque después que finalice un proyecto ustedes pueden identificar otras áreas para otros posibles proyectos. Surgen otros proyectos, otras necesidades, que si el proyecto lo desarrollas el primer semestre y puedes continuar luego un segundo semestre con ese grupo, que por lo menos en nuestro caso no es, pero si pudiera, pues entonces puedes desarrollar otros proyectos. O usted mismo como docente, me hiciste este proyecto, pero podría y mover otro proyecto por esta área. Así que se presenta el problema, yo lo hago tipo teatro, así que son niños de elemental los que voy a presentar. Tiene que haber un dinamismo por parte del docente para que ellos vean que es una realidad. O sea, que esto no es inventado, no es que yo traje un caso que no tiene nada que ver con lo que ellos están viviendo, tiene que ser real para ellos y son los estudiantes quienes identifican las posibles soluciones a ese problema. ¿Okay? Y lo voy a demostrar a través de los proyectos que tengo como ejemplo. Se facilita la construcción de un conocimiento, así que estamos facilitando ese proceso. Como mencioné, iniciamos con una presentación o como usted lo quiera trabajar, trayéndole titulares, a veces videos, que ellos vean que hay un problema real en nuestra sociedad, que no es alejada. A veces decimos, estamos aquí, tenemos esta situación, pero vamos a movernos a otro lugar, a ver si ellos están pasando lo mismo. ¿O qué hizo ese otro país que nosotros también podemos hacer? ¿Lo podemos hacer? Pues vamos a hacerlo. ¿Está bien? Así que es buscar esa pertinencia de que nosotros no vivimos aislados a otros países y que las realidades de Puerto Rico quizás sean de otras. O aquellos que lo que se vive en el exterior, cómo podemos traerlo a Puerto Rico y si podemos llevar a cabo esas acciones que ellos quizás hagan de manera extraordinaria. ¿Está bien? Así que estamos constantemente facilitando los procesos. ¿Okay? Y los estudiantes guían también en esa planificación a corto y a largo plazo. Yo les puse muchos roles a ustedes porque el taller es para docentes, pero los estudiantes tienen un rol principal, pero me voy a enfocar en ustedes como docentes. Ustedes diseñan las experiencias y sus procesos. Así que para yo poder llevar a cabo estos proyectos tenía que buscar asesores científicos, organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos, todo lo que usted pueda, club, que todos vayan dirigidos a esa acción de ese proyecto o problema que hay que resolver. No lo tengo todo en mi salón de clase. Así que esto es una forma, una metodología para usted salirse del salón a enseñar. El proceso de enseñanza-aprendizaje se da fuera de ese contexto, pero hay un contenido que se va a dar en la sala de clase. ¿Okay? Así que ustedes están constantemente cuestionando y desafiando las ideas presentadas por los estudiantes, porque ellos en el nivel elemental se ponían muy creativos a cosas que no iban a ser posibles. Así que usted, quien les dice, pero no, si ustedes sugieren este plan, ¿por qué no nos movemos a este plan B? Y quizás de esa forma podemos trabajarlo a corto plazo, esa solución. Así que ahí la parte del expertise del profesor está bien importante. Los conflictos cognitivos se tienen que dar porque ellos vienen con concepciones alternativas. En caso de ciencia hay mucha literatura en el área de química desde el nivel elemental, así que ese rol mío en los cursos de química es bien importante y tomar en cuenta las ideas previas de los estudiantes es bien importante, así que la exploración, una vez usted presente el proyecto, esa fase exploratoria y lo que ellos dicen que pueden hacer, que necesitan investigar, es bien importante que ustedes lo puedan controlar un poco. Facilitas procesos, estoy en el cuarto rol, eres observador y guía, haces una investigación en acción completamente como educador de lo que está ocurriendo. Y si esto lo puedes llevar a cabo a una publicación en algún artículo, revista arbitraria, es fenomenal.
Y lo he hecho y les voy a presentar cómo. Eres un evaluador reflexivo, pero permite también el que el estudiante pueda reflexionar en cada una de sus etapas. Eres quien organiza las experiencias, a veces pueden ser de usted como experto, pero los estudiantes también te pueden decir, maestra, podemos ir a tal lugar y allí quizás, o mi papá trabaja, en mi caso tenía esa facilidad, mi papá trabaja en el laboratorio tal y puede, eso también se puede trabajar, aunque usted planifica a corto y a largo plazo en un método tradicional, pues aquí también lo tenemos que hacer. ¿Okay? No nos podemos, yo le decía yo, no estamos en Disney, vamos a trabajarlo de manera concreta y real. Los estudiantes son los protagonistas activos en este proceso, investigador autónomo, porque muchos de ellos se presentan las soluciones y ellos tienen que indagar, hay mucha revisión de literatura, consultas dentro y fuera de la sala de clase. Los padres también se integran, las comunidades se integran, que ustedes trabajan muchas actividades integrando a padres y la comunidad, y es el estudiante responsable de su aprendizaje. Así que ese cierre, clausura del proyecto es bien importante que se dé al final. ¿Okay? Aunque nosotros constantemente estamos trabajando en el ABP, ¿verdad? Quise poner algunas que pueden abrirse a la parte de las que ya todos ustedes trabajan, y esa evaluación es formativa, es continua y es multidimensional porque permite, como mencioné, la parte de la integración curricular u otras áreas. ¿Okay? Antes de hablar de evaluación, ¿hay alguna duda o pregunta con lo que expliqué anteriormente? Docente, rol del docente, educador, y un resumen un poquito de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Estamos entendiendo? O sea que si yo les doy una hoja de trabajo, podemos ir completándola poco a poco. ¿Sí? Yes. Vamos bien. Ok. Permite el uso de las rúbricas que en cualquier curso tradicional o programa se pueden llevar a cabo. Aquí, pues, los estudiantes sí pueden evaluar, cuando presenta un grupo, ¿verdad? Porque trabajamos en grupos colaborativos, no es grupo grande, pues permite que un grupo con evaluación de pares, entre compañeros del mismo grupo o de grupo grande, nos podamos autoevaluar. Así que por medio de esta estrategia lo podemos hacer. Hay evaluación de pares y hay un producto final. Ese producto final yo les voy a mencionar cómo lo trabajé, pero ustedes pueden desarrollarlo, que en un método tradicional no lo podemos hacer por medio de un examen departamental, un examen parcial u otros, que es lo que en mi institución, ¿verdad? En muchos de los cursos, pues es lo que tradicionalmente llevamos a cabo. Así que permite la infografía, hay campañas educativas, que yo sé que aquí se hacen, los prototipos, porque hay un proyecto que trabajamos desde el desarrollo de prototipos, pero tiene que haber una presentación de ese prototipo y visualiza un espacio con los estudiantes presentando sus prototipos y usted está evaluando cómo es ese proceso y cómo el estudiante se apodera de su proyecto y lo presenta. ¿Okay? Y hay informes también, que un método tradicional también lo hacemos. En el caso del programa de enfermería, los estudiantes, aplicado un poquito a nuestros programas de aquí, mi mamá es enfermera y estudia en esta universidad, así que imagínense cómo ella habla de la institución y de su formación. Así que, mira, se me pararon los pelitos. Los estudiantes diseñan protocolos de atención con pacientes con enfermedades crónicas, o sea que se presenta una enfermedad crónica y los estudiantes diseñan qué protocolos de atención le van a hacer a sus pacientes, como parte de un problema clínico simulado, ¿ok? Y lo que hacen es que presentan soluciones basadas en evidencia a un jurado profesional. Esto es un ejemplo que puedo presentar, no soy del área de enfermería, pero para que podamos por lo menos ¿verdad? Y por relacionar nuestros programas ¿verdad? con nuestra institución. Yo les preparé una hoja de trabajo. Voy a presentar ahora brevemente los proyectos que he desarrollado con estudiantes de nivel elemental, pero me gustaría que mientras presento los proyectos, ustedes puedan ver la hoja de trabajo y quizás mientras ves algún ejemplo de proyecto, diga, mira, pones las ideas en esta hoja de trabajo, ¿está bien? Cuando la tengan, las voy a aclarar. Tan pronto recibas tu hoja de trabajo, colócale el nombre, colegio, programa y escoge un curso para aquellos nombramientos a tarea completa o aquellos profesores. De esos cursos, si damos 5, ofrecemos 4, pues escoge uno que no es tu favorito porque todos son favoritos, pero escoge uno que le gustaría aplicar este proyecto.
¿Qué maestro no tiene hoja de trabajo actualmente? No tiene. ¿No tiene? Ok, va por ahí. Los que ya la tienen, vayan colocando la información de la parte superior, izquierda, nombre, colegio y departamento. ¿Hay más copias acá, maestra? Okay. Así que identificamos un curso o un área, ¿verdad? La descripción del curso, el título del proyecto, yo le voy a dar mis títulos, son un poco creativos, pero usted puede ir poniendo algunas ideas una vez yo vaya presentando. Ya pueden ser frases, podrían ser palabras, y después buscamos la forma de llevar a cabo, presentar ese proyecto. La descripción me refiero al contexto y pretexto. Es decir, aquí usted describe cómo ese proyecto lo va a relacionar con su curso, es decir, con ese contenido. No hubo ningún prontuario, aunque fuera de nivel elemental, que yo ese contenido lo dejara excluido por el proyecto. Lo que los estándares, en este caso yo daba clases en la escuela laboratorio de la universidad, lo que los estándares establecían, pues se cubrían en el área de ciencia. O sea que la excusa no puede ser, no puedo hacer un proyecto porque no voy a cumplir con ese prontuario, se cumple. Pero la estrategia o la forma o el diseño, la implantación, ¿la controla quién? ¿Quiénes lo controlamos? Nosotros, ¿verdad? Como expertos. Las actividades es que ya usted le va a venir relacionado con el proyecto, es decir, una visita a alguna escena, a un contexto real, ¿verdad? Charlas educativas sobre qué, o sea, qué actividades usted va a integrar para poder resolver el proyecto. Yo les voy a presentar las mías, quizás ahora surja un poquito de duda, pero cuando veamos los proyectos usted ya puede ir conectando con el de ustedes. Los recursos me refiero a los, en mi caso, asesores científicos. Como les dije, hubo organizaciones, hubo sociedades, fideicomisos, que colaboraron con cada uno de estos proyectos. La evaluación es el resultado final, con qué actividades se van a desarrollar. Yo no dejé de dar actividades de laboratorio en mi sala de clase y el uso de simuladores o todo lo que un contenido tradicional lo permite, lo hice. No obstante, hubo actividades que tuve que desarrollar que pudieran ayudar a la solución de ese proyecto, presentación de ese producto final. ¿Alguna duda o pregunta con la hoja de trabajo? ¿Todos mis estudiantes tienen hoja de trabajo? ¿Sí? Perfecto. Ok, vámonos ahora a ver qué Wilda los puede trabajar y cómo yo puedo entonces presentarles. ¿Algún maestro necesita bolígrafo que tenemos? Como 10 licenciados. Ok. Este primer proyecto nos movimos 2015, hace 10 años atrás. Mi población son estudiantes de cuarto y quinto grado. Hace 3 años que tengo la encomienda, con una silla bastante fuerte en cuanto a agenda y plan de trabajo, como decana, pero antes de ser decana hace 3 años atrás enseñaba en las escuelas laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, cuarto, quinto, ciencia, octavo ciencia física y 10º química. Así que estos proyectos todos se desarrollan en esa escuela laboratorio. ¿Qué particularidad tengo? Pues que puedo cruzar la avenida y llegar a la institución. Tengo los recursos allí, ustedes los tienen aquí. O puedo salir fuera sin permiso. Sin permiso se requiere que, a diferencia de las escuelas del Departamento de Educación, si esa va a ser tu población a impartar, para aquellos docentes que trabajan práctica docente y prepráctica, en mi caso trabajo con practicantes y prepracticantes en ciencia, pues las escuelas públicas requieren un permiso que se puede tardar un semestre. Así que esta planificación de cada uno de los proyectos yo la tenía que hacer meses antes a comenzar. ¿Entendieron? Así que desde el semestre anterior ya usted tiene que estar planificando cómo va a presentar el proyecto y qué actividades vas a desarrollar. No puede esperar al inicio del año escolar para decir, voy a hacer el proyecto. Los enlaces se tienen que coordinar antes. ¿Ok? Bien, así que con este proyecto yo no puedo ir en detalle de estas 5 o 6 aspectos fundamentales de proyecto. Yo voy a mencionar cuál fue el problema, cuál fue el rol de los estudiantes, qué asesores estuvieron, actividades, elementos interdisciplinarios y productos solicitados. No lo voy a mencionar todos los puntos en cada proyecto porque voy a presentar 7, así que yo voy a destacar
importancias de uno para que usted pueda entonces poder entenderlo, asimilarlo y poder aplicarlo, que es el fin que queremos buscar. Pero cuando usted presente su proyecto, nada de esto se puede excluir. ¿Okay? No se puede excluir ningún punto de lo que está presente. No los puedo mencionar todos, como le dije. Mis títulos tenían que captar la atención de los estudiantes. Así que antes de yo decirles, fuimos invitados a colaborar con la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico, porque lo hacía, yo tenía que darle a ellos un contexto, ya sea con videos, visuales, artículos periodísticos, que ellos vieran que eso es real y la fecha y dónde se publicó era importante. O sea que este proyecto no es inventado porque Willax en la casa se le ocurrió en algún lugar en la playa sentada tomando aire fresco, surgió una idea de proyecto. O sea, se tiene que relacionar. Así que se titulaba El humedal, una obra de arte. ¿Okay? Así que, con mirar el título, ¿a qué nosotros tenemos que visitar como investigadores? Los humedales. ¿Y uno es suficiente? No fue suficiente. Al final, con mirar el título, el producto final, ¿cuál va a ser? ¿Una obra de qué? De arte. ¿Maestra Wilda es maestra de arte? No. Ok, puedo hacerlo, pero no. Conozco mis habilidades y el arte no es. Conocer, ellos dentro del humedal, ellos tienen que conocerlo. Ya hay unas necesidades de aprendizaje. Protegerlo, tienen que saber cómo protegerlo. Desarrollar acciones, ¿cómo yo voy a desarrollar acciones, maestra? Así que nada más la inquietud va a surgir. ¿Qué es un humedal? ¿Qué flora y fauna encontramos en ese espacio? Hay viviendas cercanas a ellos. ¿Por qué le llamamos humedales? ¿Qué plantas encontramos en ellos? Para quizás estudiantes ya tengan la experiencia, pero cuando usted recibe un grupo de 30 estudiantes o 20 estudiantes en un curso universitario, tenemos cursos en la universidad ahora mismo con 5 y 8 y me los quieren cerrar por poca matrícula. Así que ustedes no necesariamente lo que usted traiga como proyecto, ellos ya lo conozcan. Hay estudiantes que los padres quizás los llevan a humedales desde pequeños, pero otros no. En nivel universitario también. Así que por eso la parte del trabajo cooperativo se convierte en esa herramienta única donde ellos comparten ideas, cuestionan, buscan soluciones. En el método tradicional de un curso universitario trabajamos cada uno individualmente y también trabajamos de manera cooperativa en presentaciones orales. Pero como yo voy a trabajar el humedal en este laboratorio, yo me enfoqué en una especie. ¿Cuál especie ustedes creen que investigamos? Con las imágenes y las fotos de la presentación. Las aves. No puedo cogerlas todas, imagínate, ¿cuántos años? O un semestre me da, porque recuerden que estos proyectos yo los hacía uno por semestre. Así que son las aves. Esa es la especie. Ok, perdón, antes de pasar al próximo. El rol de los estudiantes, si estudio aves, ornitólogos. Así que en este proyecto, cuando yo lo presenté, fuimos invitados por la Sociedad Ornitológica, fuimos invitados por el Departamento de Recursos Naturales y nuestro rol van a ser ornitólogos. ¿Ok? Y ambientalistas, ¿verdad? Tienen que educarse también. Así que ninguno de los proyectos que yo desarrollé, los desarrollé únicamente Wilda, con los estudiantes de la escuela laboratorio, sino que yo buscaba en la institución, Facultad de Educación, que ahora mismo en la que yo estoy, buscaba el programa de preparación de maestros, los cursos de prepráctica y práctica, y los maestros se convertían en educadores de los estudiantes. Así que muchas de esas actividades las trabajaban los prepracticantes. Como ellos requieren hacer un proyecto de investigación en acción, pues la maestra que daba esos cursos de la facultad se unía en mi planificación y ambas colaborábamos con este proyecto. ¿Okay? Así que el problema fue eso, el estudio de los humedales, el rol de los estudiantes fueron ornitólogos, los estudiantes de la práctica docente y prepráctica eran educadores, planificadores, los asesores ya los mencioné, se desarrollaron diversas actividades. Visité el bosque Cambalache en Arecibo, esa es la foto que se encuentra, visitamos la reserva de Bahía de Jobos, visitamos la reserva natural de Humacao, así que hubo
4 reservas que visitamos, que ahora mismo no las recuerdo, en distintos puntos de Puerto Rico, que pudieron ayudar a los estudiantes a ver ese contexto y a explorarlo. Así que se unió el maestro de arte, se unió la maestra de tecnología que me ayudó a hacer la presentación de esas actividades, que si se fijan en la foto de la izquierda, donde estoy con un estudiante mío que actualmente es universitario, pues hay unos project board al final, porque yo hice el Festival de Aves en la Facultad de Educación. Y en ese Festival de Aves, todos los estudiantes tenían un ave que representar. En vez de decir las aves de manera general, hicimos un inventario de aves acuáticas que se encuentran en los humedales, se las asignaba y cuando hacía los recorridos a cada una de las reservas, los estudiantes, mira el martinete, mira la yaboa. Entonces, como ya ellos estudiaron sus aves, no fueron a ver y decir, mira, esa es una cotorra o eso es un mozambique. O sea, que había una pertinencia en aquella ave que quizás él desconocía, una yaboa común o cualquier ave X, ellos pudieron identificarlo, porque ya hubo un estudio de esa morfología de esa ave. ¿Ok? Así que si vas a incluir los viajes de campo, pues que haya un contenido ya que ellos conozcan para cuando lleguen al lugar, no se convierta únicamente en una exploración, sino que también puedan aplicar a ese contenido que ya conocen. ¿Okay? Así que hubo mucha integración de los profesores y ese producto solicitado era ese Festival de Aves que les mencioné. Y en esta cartulina que ustedes ven, que a veces le decimos feria científica, ¿verdad? Que lo utilizamos mucho en los proyectos de feria científica, en el caso de ciencia, pues ellos tenían información de su ave, la importancia de protegerla, campañas educativas de acciones para poder protegerla, pero también hablaban de los humedales y su importancia. Yo, como coordinadora y facilitadora del proyecto, identificaba poblaciones para que pudieran verlo, es decir, conectaba con escuelas aledañas a mi institución, conectaba con cursos de la facultad que estuvieran disponibles sus estudiantes para que sirvan de audiencia. No presentes ningún proyecto sin controlar la audiencia. No se ve bien que un estudiante esté con un cartel o con una información vital en su programa y que no tenga un público para ellos presentarle. ¿Okay? Así que se dieron muchas actividades dentro de ciencia, arte, tecnología, estudios sociales también integró. Trabajaron también inglés se integró desarrollando cuentos de las aves que ellos tenían y trabajamos exposición de arte en la Biblioteca Lázaro de la Universidad de Puerto Rico y nos movimos a la Biblioteca Geraldo Seyes Solás de la facultad, donde en un Canva ellos trabajaron de manera tridimensional su ave con la dirección del maestro de arte. Todo eso pasó y no está presentado aquí porque no me daba el tiempo. Otro proyecto, que es el segundo, le llamo Ecolab, es el estudio ecológico colaborativo. Siempre en los proyectos, Wilda, no tiene que ser así, busco como la palabra corta del proyecto. Por eso el anterior era el humedal, una obra de arte, porque los estudiantes para Ecolab, para Biotech, para Geoticlima, para Remix. O sea, que siempre es cuando ellos van a trabajar su proyecto, trata de buscar el nombre corto y del lado del nombre corto está ese nombre largo que incluye todo eso, el contenido, etcétera, que ellos van a tener. ¿Okay? En este específicamente hubo una colaboración entre fitonanoremediación y la ecofisiología de la recuperación de un humedal, que en este caso, ¿alguien puede decirme cuál fue el humedal que nos enfocamos específicamente? El Ciénaga Las Cucharillas, que está en Cataño. ¿Quién tiene que unirse? Las personas que trabajan con la fitonanoremediación, Wilda no es, expertos en fisiología, ¿verdad? De esa flora y de esa fauna del suelo y el agua. Así que en vez de irnos a varios contextos, nos movimos a ese humedal que hoy día está saliendo en la prensa, que los quieren desplazar a las personas que están viviendo cerca de ese humedal, que es un humedal urbano. ¿Okay? Lamentablemente hay mucha contaminación. Antigua en el pasado era un vertedero, así que visualiza un humedal completamente urbano y eso conlleva presencia de muchos contaminantes, metales pesados que afectan la salud de esas personas. Así que esa presentación de ese proyecto, visualízalo con muchos artículos de qué está sucediendo allí y
¿Cómo la sociedad puede conocer a nivel científico qué hay allí, que ellos no pueden estar en esas zonas cerca al humedal? Aunque ellos han hecho muchas actividades y campañas para poder recuperarlo, ¿verdad? Y poder ayudar a remediar este problema, no ha sido suficiente hoy día. Así que el problema estudiar era específicamente qué sucede en ese espacio, en ese contexto, en el suelo, agua y plantas, cómo se encuentra la flora en ese lugar y las especies que así la habitan. El rol de los estudiantes era fitonanoexperto y ecofisiólogo, los dos. Los maestros de los cursos de la prepráctica servían como educadores de los fitonanoexpertos y ecofisiólogos. ¿Okay? Así que los asesores científicos que se unieron a este proyecto era un profesor que se trabajaba sus investigaciones únicamente con la ecofisiología de las plantas, de la flora específicamente, y hacía sus investigaciones en ese espacio. Traje también a otra doctora, que es la doctora Keila Soto, que todavía sigue llevando a cabo en investigaciones en suelo y agua, dirigida a los metales pesados y cómo la fitonaroremediación, la presencia de nanopartículas, con el uso de nanopartículas podemos ayudar a disminuir esos contaminantes en esas dos áreas que son suelo y agua. Actividades de aprendizaje, los que están aquí, compañeros, son estos adultos no es Wilda, son los estudiantes practicantes y prepracticantes quienes diseñaron actividades para los estudiantes. Y en vez de ellos ir al salón a presentar esas unidades curriculares, ellos nos movíamos a ese humedal, ¿verdad? En este caso las cucharillas, para que las actividades se desarrollaran allí. ¿Okay? Así que visualiza la mesa que utilizamos para cualquier actividad con los equipos o instrumentos científicos. En ese lugar todas las muestras se tomaban, todas las actividades se complementaban, eso sí. Yo, a nivel elemental, y lo pueden desarrollar ustedes, ellos iban con su project board y con cuaderno para hacer las notas de su viaje de campo. Y todo eso es bien importante porque no puedes hacer una excursión o un viaje de campo y ellos están ahí mirándose. ¿Y dónde están los apuntes? ¿Dónde está ese proceso de búsqueda de información, búsqueda de soluciones, búsqueda de datos para luego analizarlos en la sala de clase y poder interpretarlos y poder llegar a soluciones a ese problema? Así que tiene que haber una comodidad en cuanto a los equipos a utilizar, una logística, una planificación, y aquí es toda esta población que ves aquí, son estudiantes de cuarto grado en aquel momento, ahora son universitarios, y los educadores, los prepracticantes, practicantes y los expertos que en el tema. ¿Okay? Y aquí le quise presentar esta diapositiva porque estas estaciones, habían estaciones científicas, o sea que en vez de los estudiantes trabajarlo en grupo grande, todo el mundo caminando por las veredas o por la estación, para mí era importante distribuirlos en estaciones. Quiere decir que si usted va a tener esa experiencia, trata de trabajar de estaciones científicas, voy a explicar cómo científica, y voy rotando. Es decir, que grupos pequeños, capturamos más la atención, los hallazgos y la discusión es mucho mejor a tenerlos a ellos como si fuera una plenaria, todo el mundo hablando, donde el mensaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje se afecta un poco, de manera tal que todos puedan desarrollarse en esas estaciones. En la clausura se invita, esto que ves a la mano derecha, son los padres. Los padres veían el producto final de los estudiantes, eran invitados formalmente, y este es el señor Pedro Carrión, que actualmente es el portavoz de esa comunidad para que podamos entonces utilizarla como investigación y no desplazarlo. Así que estos son practicantes y todos ellos, había una audiencia y una presentación de ese producto final, lo tienen que darse como parte del proyecto. Hasta el momento, ¿alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? ¿Ven la diferencia entre proyectos, roles o actividades, o todavía hay un área que específicamente de los 6 puntos necesitan que se aclare? ¿Estamos bien? En este se llama metal-hume, con esa palabra clave, ¿qué es que ustedes creen? ¿Metal de qué? De metales, ¿verdad? Metales en los
humedales. Así que las nanopartículas al rescate de los contaminantes por metales pesados en el humedal urbano las llevan a las cucharillas. En este caso, como Wilda no es experta en química ambiental, pues trabajamos con un experto en metales pesados en la estación meteorológica, que es un químico agroambiental. Así que él se unió como colaborador a ese proyecto. Es necesario la búsqueda de expertos y recursos que apoyen a su proyecto o iniciativa para que puedan ayudar en las actividades de aprendizaje. En este caso, si se fijan, la parte superior tenemos estudiantes con sus investigaciones en una cancha bajo techo, recursos mínimos necesita, y los estudiantes están presentando sus investigaciones. A los estudiantes de tercer grado, cuarto grado, elemental, hacían los enlaces con la escuela secundaria, y aquí están los estudiantes presentando sus presentaciones como lo haría un adulto, pero en este caso tenemos un estudiante de nivel elemental. Cuarto proyecto, tenemos Gaia, de protectores del planeta Tierra, ¿verdad? De tierra, exploradores, investigadores de intrusos en las esferas terrestres. Así que en este proyecto los estudiantes trabajaron con las 4 esferas terrestres, que es la hidrosfera, atmósfera, litosfera y biosfera, esas 4. Por tanto, yo tenía que buscar expertos en agua, suelo, la vida en el planeta y las plantas, ¿verdad? Esa parte del alito. Y hubo expertos en cada uno de los temas también. Así que si voy a estudiar las esferas terrestres, ¿ustedes creen que en la sala de clase lo permite? Más allá de lo visual o algún material que podamos integrar o elementos, ¿verdad?, diferentes, pues era necesario ir al campo. Así que por medio de estos proyectos te mueves al campo de estudio para poder darse esas actividades. Visitamos el estuario de la Bahía de San Juan, por allá hicimos un recorrido, tomamos muestras de agua con un oceanógrafo, que es el doctor Jorge Bauzá, que ha tenido gran expertise en el área. Trabajamos de nuevo en la presencia de un humedal para estudiar lo que es el suelo y el agua específicamente. Nos movimos con el que me trabajó el área de los fitos, ¿verdad?, de la fisiología, ecofisiología, para trabajar lo que es la litosfera, ¿verdad?, y la doctora Olga Mayor, que trabajó con el aire. Así que en ese proyecto fuimos a la historia de la Bahía de San Juan, fui a las Cabezas de San Juan, porque allí hay una estación que trabaja las contaminantes del aire, a la estación de esa área, para que ellos puedan ver sus datos y sus análisis. Así que hubo varias actividades para poder cumplir con ese proyecto final de Gaia. ¿Qué diferente hizo este proyecto? Me atreví a trabajar una obra de teatro. Soy maestra de teatro. ¿Ustedes creen que yo tuve cursos de teatro? Nada. Así que me arriesgué junto con un profesor de mentor que da cursos de teatro, los cursos de preparación de maestra en mi facultad para aquel entonces, y me dijo: Wilda, si quieres hacer una obra de teatro, lo más sencillo es teatro negro. ¿Y yo qué necesito? Pues las luces, los estudiantes, la vestimenta, los colores, y me empezó a dar: ¿cuántos son maestros de teatro aquí, profesores de área de teatro? ¿Sí? Pues no me regañes si digo algún término que no, pero lo trabajamos, ¿ok? Lo hicimos, pero yo necesitaba al maestro de arte. En todos ha habido integración curricular que no le he mencionado, pero en este específicamente comenzamos a trabajar esos elementos de arte, así que a un estudiante representó las especies, ya sean aves, pez, los mangles, los estudiantes disfrazados de mangle, los contaminantes, los edificios, los metales pesados, así que hubo un libreto y unos elementos que eran necesarios para esa obra. Pero el proyecto no se movió en un semestre con la obra. Ellos tenían que también hacer unas investigaciones de lo que es la biosfera. ¿Y qué intrusos? Porque el proyecto era intrusos, ¿recuerdan? Así que intrusos hay en la biosfera. Así que habían los grupos de trabajo que estaban conformados. Había un grupo de biosfera, de hidrosfera, de atmósfera y de litosfera. 4 áreas a estudiar. Y entre ellos mismos se compartían. El que investigaba biosfera le enseñaba al resto del grupo qué es la biosfera y qué está pasando en la biosfera, y así sucesivamente. Cada experto que les mencioné, que se unieron 4 asesores científicos expertos en cada tema,
ayudó a acompañarlo a un grupo para que luego ellos fueran portavoces de ese contenido. Pero Wilda siguió enseñando todo lo que decía el prontuario a ese nivel que tenía que enseñar, ¿ok? Así que esto que usted ve en la parte de arriba, yo en esa escuela todo el mundo tiene computadora en cuarto y quinto grado, hoy día también los estudiantes tienen sus dispositivos, están compartiendo sus presentaciones. Están haciendo la presentación que luego van a colocar en esa cartulina, ¿ok? Otro proyecto es Geoticlima, en este momento estaba previo al huracán María, se trabajó Geoticlima, una aventura hacia el mundo de la meteorología, ¿verdad? Trabajando lo que es clima, tiempo, distintos parámetros, tanto físico-químicos y biológicos también, como parte de un contenido de quinto grado. Así que el problema a estudiar era dirigido a ellos eran meteorólogos y reporteros del tiempo. Así que hubo un contenido de ciencia que se dio, que es la imagen de la izquierda, y los estudiantes hacían pronóstico del tiempo como lo hacía un reportero, pero también construían instrumentos meteorológicos. Para ese momento, a 2 años antes, la directora me compró una estación meteorológica digital, ¿verdad? Escolar, se instala en la escuela. Éramos, yo creo que en ese momento, la única escuela con una estación meteorológica, y adivinen quién se la llevó. María se la llevó. Pero por allá nunca la encontramos. Así que lamentablemente fue un proyecto que culmina ahí y no se pudo reemplazar porque eso conllevaba un costo bastante alto para poder tenerla, instalarla, monitorearla y trabajarla. No obstante, en ese momento los estudiantes que estuvieron presentes estuvieron monitoreando los datos, así que había un análisis completo con una metodología específica en el área de ciencia para eso. Fuimos también a Guapa, yo cogí le decimos en San Juan, digo, un piscicorre, guaguita chiquita, pues tenía 20 estudiantes, me llevaron a Guapa, conocieron a Débora Martorell, ellos practicaron hacer reportaje del tiempo, ahí la ves la pertinencia del contenido, el proyecto con la vida real, ellos fueron reporteros. Ellos conocieron a Débora en ese momento, conocieron a Keila Hernández, que lamentablemente, ¿verdad?, falleció, que en paz descanse. Trabajaron, conocieron a otros meteorólogos que en este momento su Hailey no era reportera, hoy día es reportera principal, era de otros canales, pues la conocieron, los llevé a la UPR de Mayagüez en una guaguita. Estuvimos todo el día en Mayagüez, ellos tienen un área de meteorología bien sólida, un programa, así que se hizo obra de arte también, así que los estudiantes tuvieron todas esas experiencias. Nos quedan 2 proyectos más y les toca a ustedes pronto presentar su proyecto. El proyecto Biotech fue luego de qué evento nos ocurrió en Puerto Rico para ese momento. ¿Qué ocurrió en Puerto Rico? Que ustedes, Biotech, diseño y construcción para un modelo de vivienda sustentable. El terremoto. Así que este proyecto lo hice luego de ese evento. Así que los titulares que yo cuando presento el proyecto, porque recuerda que tienes que presentar, tiene que haber una situación motivadora, unos visuales, un problema, una invitación, eran acompañados de las columnas cortas. ¿Recuerdas ese término? Las columnas cortas. ¿Y qué es una columna corta, maestra? ¿Y qué vivienda podemos tener? Así que si te fijan, los proyectos el proyecto de química, no, se ponen un poco creativos, el título no va a salir hoy, no va a salir mañana ni el mes que viene. Vamos primero a pensar el nombre largo, y yo en el nombre corto me tardaba un montón de tiempo. Así que utilizaba muchos palabras cortas para poder desarrollarlo. Así que el fin ulterior era cómo diseñar modelos de vivienda resistentes a esos terremotos. Fue necesario invitar personas, ¿verdad?, expertas en columna. Trabajamos con cemento en el salón, trabajamos simuladores de columna, porque ella nos llevó una charla al salón para poder enseñarles a ellos qué es eso, qué material se necesita, por qué son resistentes, dónde es adecuado construir. Así que hubo ingenieros acompañándome en el proyecto. Me fui caminando a la Escuela de Arquitectura, me recibieron en arquitectura. Esto es en la Escuela de Arquitectura de la universidad. Le dieron charlas a los estudiantes de maqueta, trabajamos modelos de planos en el salón de arte con el maestro y luego vino alguien y me paralizó el proyecto. ¿Qué sucedió en Puerto Rico para marzo?
La pandemia. Fue un proyecto que no hubo un producto final, porque nos fuimos todo el mundo a la pandemia. ¿Está bien? Así que el fin era presentar la maqueta, que se quedó por ahí. Nunca fue un proyecto que se terminó porque luego los estudiantes pasaron a otro nivel y ya no eran mis estudiantes. Aquí voy a destacar algunas cositas. Este fue el último, que es el proyecto Code and Sign Music, ¿verdad? Remix fue una integración de la ciencia y la música para conservar el ambiente por medio de la programación musical. Este fue mi último proyecto antes de moverme a donde estoy ahora. Así que los estudiantes trabajaron con la música, pero no la música vamos todos a cantar o a hacer una composición musical, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son de música? Músicos. Ya sea porque enseñan música o porque nos gusta. Yo soy quizás, me gusta el karaoke, no soy cantante, pero nos gusta a muchos cantar, ¿sí? ¿Cuántos cantan en karaoke? Karaoke, que les guste cantar. Muy bien. ¿Algunos? Pues el maestro de música, como no tengo mi área de expertise en música, pues se incluye. Programación, pensamiento computacional, soy experta, ofrezco curso de pensamiento computacional, no. ¿Ok? Así que para poder codificar, pues yo necesitaba expertos en esa área. Yo me encargaba de la parte de ciencia. Al final, los estudiantes tenían que hacer una composición musical, pero que esa música o eso que ellos escogieran como parte de su codificación fuera en armonía, es decir, que fuera un sonido no acompañado de letras, sino que fuera un sonido que ellos mismos escogieran hacia la conservación del ambiente. Lo que queríamos investigar es cómo la música ayuda a crear conciencia sobre la importancia de conservar el ambiente. Pero si yo escuchaba una armonía o escuchaba el sonido del agua, de las gotas de la lluvia al caer, el estudiante tenía que explicar por medio de un párrafo descriptivo por qué esa composición es importante. Porque la interpretación que yo le puedo dar a una gota de agua al caer, ¿verdad?, no necesariamente puede ser igual a la licenciada Riest. Así que esa interpretación ellos lo tenían que hacer por medio de palabras. Así que la composición de ese párrafo, ¿Wilda lo podría hacer en su curso de ciencia? A quien yo pude buscarle, mira maestra, yo tengo este proyecto, yo me voy a encargar de la parte de ciencia, de la conservación del ambiente, del contenido del agua, pero yo necesito que usted me apoye en la parte, en el curso de su curso de artes del lenguaje a nivel de 5º grado a conformarlo. ¿Okay? Así que hubo, si se fijan, sencillo, artes del lenguaje, pensamiento computacional, integración de la programación, el maestro de música, hubo ese acompañamiento y esto es una infografía, producto, como les dije, tiene que haber un producto, una evaluación diferente y ahí ellos colocaban todo eso. Al final el maestro de música tomó todas las composiciones de los estudiantes y creó una sola composición del grupo. Pero cada estudiante presentaba a una audiencia el por qué esa composición era importante hacia la conservación. ¿Okay? Y hicimos actividades, aquí está la feria de química en la facultad, los estudiantes eran químicos investigadores, pero también eran programadores, hicimos recorridos tomando el sonido como una fuente de información, así que los sonidos tenían que tener una rigurosidad para que escucharan el sonido de las aves u otro sonido que si estamos en conversación en algarabía lo perdemos. Así que lo que se quería era trabajar este es el maestro de música y trabajamos también con exposiciones de arte como parte del asunto. ¿Ok? Olvidé que esto tiene que ver mucha relación ahora, ¿verdad? Con lo que está pasando con uno de nuestros músicos, ¿verdad? Que es el proyecto Vivamos con y no de la Tierra. En este específicamente trabajamos con los plátanos. Así que escogimos eso de la importancia de la comida y la conservación de los recursos y fomentábamos la agricultura por medio de este proyecto. Así que hubo asesores que nos ayudaron a los estudiantes a crear esa conciencia hacia el área de la agricultura y el consumo de la comida, ¿verdad? Y su conservación. Al final, los estudiantes se convirtieron en agroempresarios porque ellos tenían que crear su propia empresa, ya sea de un vegetal, de alguna fruta, etcétera. Así que lo que usted ve aquí son las empresas de ellos promocionando su producto que viene cultivado por lo que ellos aprendieron.
Y todo esto que usted ve aquí, pues en un racimo de plátano, a cada estudiante hizo una obra de arte con un plátano y al final se creó el macro del racimo de plátano y dentro del plátano había mensajes y obras de arte que era la aplicación de todas esas actividades de aprendizaje que ellos tuvieron. Así que la presentación final de tu proyecto tiene que ser de varias exposiciones o varias actividades, ya sean proyectos como infografía, project board u otros para que lo puedan desarrollar. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas?